Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada viernes a las 4 de la tarde a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy viernes 22 de marzo del 2024, día en que estamos recordando la abolición de la esclavitud, tema sobre el que estaremos hablando hoy, como vamos a escuchar ahora en los titulares. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. Un día como hoy, 22 de marzo, pero en 1873, una ley aprobada por las Cortes de España decretó la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. El 5% de la población general, es decir, 29,000 personas, fueron dejadas en libertad en medio de una expectativa de rebelión como hubo en otras partes del Caribe. Se logró la liberación de los esclavos. A la vez, se indemnizaría a los hacendados por la pérdida de la llamada propiedad y los libertos deberían seguir bajo contrato con sus pasados dueños por 3 años adicionales. Además de que no tendrían derechos políticos hasta 5 años después. Hombres, mujeres y niños tuvieron acceso a una nueva vida después de años de fugas, querellas y de la lucha del movimiento abolicionista. En pleno siglo XXI, habría que cuestionarse si en Puerto Rico la esclavitud se manifiesta en otras dimensiones, como lo es la corrupción. Las más recientes condenas en los tribunales por casos de corrupción han dejado al descubierto el poder que tiene la enfermiza ambición de ganar más dinero a expensas de la moral y cómo, en el caso de la política, se empobrecen más los que ya estaban en condiciones económicamente muy vulnerables. ¿Puede haber patrones de esclavitud en medio de un sistema entendido como democrático? ¿Qué medidas serían viables para abolir estas nuevas modalidades de esclavitud? Yo soy Yalibet Rodríguez y ahora comienza Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Saludos nuevamente, les da la bienvenida como cada semana el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, a ustedes y a quienes están con nosotros en el panel del día de hoy. En primer lugar, el presidente de la universidad, el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, saludos. Muy buenas tardes, Josian, buenas tardes, Lisa. Aprovecho la oportunidad y excuso al doctor Leandro Colón Alicea, que este viernes no nos puede acompañar como acostumbra hacerlo todos los viernes. Y saludos cordiales a los muy atentos teleescuchas y muchas gracias al equipo que nos acompaña cada viernes. Y la licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Buenas tardes, Lisa. Buenas tardes, José. Buenas tardes, presidente. Y saludos a todos los que nos escuchan semana tras semana. Sé que hoy es un día feriado y bueno, pues espero que estén descansando junto a sus familias y gracias por aprovechar también pues, para acompañarnos en estas reflexiones que hacemos. Si usted va, y esto sin arrimar la brasa a la sardina, pero si usted va por la hoy Catedral de Mayagüez y se asoma a su puerta principal, va a encontrar allí 2 cosas. En primer lugar, la pila bautismal, que era original de esa iglesia parroquial, y en la parte de afuera una tarja que recuerda que en esa pila bautismal Ruiz Belvis y Betances comenzaron en Puerto Rico el movimiento abolicionista, comprando la libertad de los niños negros cuando eran bautizados. La libertad de ser hijos de Dios y de librarse del pecado les abría la puerta a la libertad también
como individuos y como seres humanos que se les negaba de tantas maneras y que todavía hoy, ¿verdad?, como menciona Yalibet en los titulares, a través de nuevas formas de esclavitud, como sigue siendo el discrimen racial o como siguen siendo tantas otras formas de discrimen que impiden que alguna persona viva a la plenitud su dignidad, nos siguen arropando y nos siguen afectando. Y precisamente ese tema de la libertad, Juan Pablo II, en un discurso a los jóvenes chilenos, en su primera visita a ese país, les decía: no basta con exigir ser libres si no sabemos para qué queremos ser libres. No basta con decir soy libre de, si no nos preguntamos soy libre para qué, ¿verdad? Y eso es parte de lo que en nuestra visión cristiana de la dignidad de la persona y de la libertad de la persona es un elemento fundamental. Y por eso la Iglesia ha seguido condenando toda otra forma de opresión, toda otra forma de libertad, por lo que implica, como hablábamos la semana pasada sobre el tema de la pobreza, por lo que implica para la dignidad de cada persona humana y su plena realización en el plan que Dios ha establecido para cada uno de nosotros, que somos sus hijos en igualdad de condiciones, y por todos Jesús murió y resucitó para redimirnos, como vamos a celebrar en los días de esta próxima Semana Santa. Frente a la liberación total del ser humano que representa esa muerte y resurrección de Jesucristo, la liberación de esas otras esclavitudes que nos afectan y de las que somos víctimas o en ocasiones también victimarios, provocándolas hacia los demás. Y sobre eso hablamos hoy aquí en Actualidad Pública. Presidente. Sí, yo creo que es importante de entrada dos cosas. En primer lugar, que veamos el hilo conductor entre los dos programas que hicimos anteriormente y este programa. Los programas anteriores hablaban de desigualdad, hablaban de pobreza, hablaban hasta cierto punto de esclavitud, fundamentalmente desde el punto de vista económico. Y ahora estamos hablando de cuando las personas que eran legalmente esclavos recibieron un documento que parcialmente les daba la libertad. Y digo parcialmente porque, como escuchamos a Yalibet, era todo un proceso de esclavitud, lo único que ahora con una cadena un poquito más larga. Así que lo primero es ver el hilo conductor entre la pobreza que ahora mismo vivimos, la esclavitud que ahora mismo vivimos con la desigualdad y el desempleo y todo lo que estuvimos viendo en los programas anteriores. Pero en segundo lugar, yo creo que aquí hay un planteamiento que es extremadamente importante. Y es que la esclavitud no existe en el vacío. La esclavitud siempre es un ser humano esclavizando a otro. Un ser humano individualmente o un ser humano colectivamente, pero siempre la esclavitud sale de seres humanos que aspiran y logran en tantos lugares del mundo y han logrado esclavizar a otro ser humano. Y cuando hablamos de esclavizar a otro ser humano, ¿qué significa? Que este otro ser humano entiende que tiene el poder, que tiene la responsabilidad, algunos lo pueden pensar así, de quitarle a otro ser humano su dignidad, uno, o de no reconocerle a otro ser humano su dignidad. Esta semana estuvimos leyendo la discusión en Estados Unidos, donde un candidato a la presidencia de los Estados Unidos planteó que los emigrantes no eran personas y no tenían derechos por ser inmigrantes ilegales. En otras palabras, esta persona decidió y propuso y dijo que lo iba a hacer si llegaba a ser presidente, declarar que todo inmigrante ilegal no era persona y por lo tanto no tenía derechos. O sea que su derecho y su dignidad como ser humano dependía de su condición política y legal al cruzar una línea fronteriza.
Entonces, es importante esto de que un ser humano es el que esclaviza a otro. ¿Y por qué razones lo hace? Porque la posible atención a los problemas de esclavitud que hoy vivimos en el mundo tiene que arrancar desde dónde es la raíz de ese problema, que es este ser humano que no le reconoce la dignidad al otro y es una situación de poder y que piensa que puede disponer de la vida, del alma, del espíritu de esta otra persona. Los compañeros han mencionado el tema de que era legal, ¿verdad? La esclavitud en su momento, es lo que estamos celebrando hoy, la abolición, el cambio de esa ley. Y pues posiblemente se había aprobado, ¿verdad?, esa ley permitiendo ese tráfico la esclavitud es tan antigua, pero ese tráfico de seres humanos, ¿verdad?, que se forzaba, ¿verdad?, salir de su país para entonces embaucarse hacia nuevos países para favorecer económicamente pues ese intercambio de bienes, llevar a cabo esos trabajos, ¿verdad?, sin paga alguna. Y posiblemente pues se habían aprobado esas leyes pues bajo una filosofía como la del positivismo jurídico, ¿verdad? Que indica, ¿verdad? Hans Kelsen indicaba en resumidas cuentas que siempre y cuando una autoridad legítima había aprobado esa ley, pues moralmente pues estaba bien, ¿verdad? Lleva a ese equívoco de que todo lo legal es moralmente bueno. Y en el caso de la esclavitud, pues hoy día estamos claros de que no. Pero siguen habiendo, ¿verdad? Por una parte, esa filosofía de positivismo jurídico que permitió que subiera el poder un Hitler y que pudiera también hacer esa masacre que hizo a tantos judíos, ese exterminio, tuviera ese programa de exterminio. Pero siguen habiendo leyes, ¿verdad?, que también a veces pensamos que son moralmente buenas porque son leyes, porque han sido pues aprobadas por una autoridad de una forma legítima, gracias a un consenso de una asamblea legislativa, y sin embargo crean esas nuevas esclavitudes, ¿verdad? Aquí los compañeros y los titulares han mencionado pues esa pobreza, esos sistemas creados por seres humanos individualmente, comunitariamente, que han llevado a permitir que siga transmitiéndose o esparciéndose la corrupción, empobreciendo a la población, o que pues permiten también pues esa trata de mujeres y de niños. Pienso, por ejemplo, en la ley o la legalización del aborto, ¿verdad? Y el Papa ha hablado claramente sobre estos temas, ¿verdad? El presidente mencionó el tema de la migración, y es un derecho básico el poder migrar si uno está en una condición, ¿verdad? Usualmente uno no quiere dejar su país, pero pues son circunstancias fuera de la voluntad de uno que llevan a uno a tener que buscar una mejor vida, pues para poder formar una familia o para poder dar de comer, ¿verdad? A sus familiares. Pero de nuevo, pues hay que estar muy atentos a lo que pudiera legalizar, legitimizar estas nuevas esclavitudes que lógicamente no se van a querer llamar así. Claro, y tú hablas del tema de Kelsen, ¿verdad? Y uno contraponiendo a Kelsen, podríamos ir tan atrás como Santo Tomás de Aquino o más recientemente como el propio Kant, ¿verdad? Que siempre en ese imperativo categórico que recordaba que el ser humano siempre es un fin en sí mismo y nunca un medio.
Y hay quien pudiera partir de la premisa que la iglesia de cierta manera también contribuyó, fue cómplice del tema de la esclavitud. Sin embargo, hay que recordar la historia como toca. En primer lugar, porque la iglesia fue la primera que protestó sobre las condiciones y tratos que se le daba a los indios en la América recién descubierta. Todo lo que hay que recordar es a Montesinos, a Fray Bartolomé de las Casas. El esfuerzo de la iglesia porque se establecieran las encomiendas, sobre todo bajo el cuidado de los jesuitas en América del Sur, para la protección de las tribus indígenas, y lo que explica por qué, como señala Mesori en su libro sobre las leyendas negras de la iglesia, en los países donde la colonización fue católica, siguen existiendo indígenas integrados a la sociedad ordinaria de esos países, y no como pasó en los países de colonización protestante, donde terminaron o exterminados o en reservas dentro ajenos, de los mismos estados de Estados Unidos. Maryland fueron tratados por distintos. ejemplo, como ocurre en Estados Unidos. Sí. Pero en el tema de la esclavitud de los negros, y antes de ir a las nuevas formas de esclavitud, cuando se plantea entonces la posibilidad de sustituir a los indígenas por los negros, hay que ir a Salamanca y escuchar a Fray Luis de Vitoria, donde el planteamiento fundamental de Fray Luis, que explicaba luego la conducta de los abolicionistas como Ruiz Belvis y Betances, era una pregunta muy sencilla. ¿Los bautizamos porque son seres humanos o se humanizan cuando los bautizamos? ¿Verdad? Y dice, no, pero si el primer criterio para bautizar es la humanidad, pues no puedes reconocerle la humanidad para bautizarlo y después la libertad que el propio bautismo le da, negársela a través de la esclavitud. Así que hay que recordar, ¿verdad? Y tan es así que los escritos de Fray Luis de Vitoria en el derecho moderno son considerados el origen de toda la teoría sobre los derechos humanos, ¿verdad? Así que no podemos alejarnos de ahí. Quizás en Puerto Rico algunas de las formas de esclavitud moderna no las vemos tan de cerca, pero no debemos olvidar que seguimos teniendo serios problemas de trata humana. Y seguimos teniendo serios problemas de discrimen que equivalen a una extensión de las circunstancias que provocaba, que son esclavizantes. Y no debemos olvidar tampoco cuánta gente vive sumida al tema de la dependencia, ya sea de otros o del Estado, a tal punto que su propia libertad está limitada por esa dependencia, ¿verdad? Aquella expresión en la política puertorriqueña de los 80 del pancismo, ¿verdad? Por mantener la barriga llena, pues entonces no hago ni lo que me toca, ni asumo las responsabilidades que me corresponden, ¿verdad? Y eso es fundamental, porque una persona que vive sometida al mantengo en una estructura que no le permite avanzar o que por el contrario le permite descansar en eso sin asumir responsabilidad, pues entonces tampoco se es verdaderamente libre, y eso es un problema fundamental, sin hablar, ¿verdad?, de todos los problemas ahora que viven nuestros adultos mayores, sujetos a la explotación de aquellos que quieren beneficiarse de sus recursos, o tantos niños que de tanta forma viven el abandono, viven la pobreza y viven incluso la falta de escolaridad, que es un mecanismo también para esclavizar y someter, y sin hablar todavía de las consecuencias de la corrupción, como hablaba Yalibet en los titulares. Yo quisiera atar ahora en esta intervención el tema que estamos hablando con el tema de la semana pasada. El Banco Bilbao Vizcaya recientemente publicó un interesante ensayo sobre la diferencia entre pobreza y desigualdad. Y mencionó lo siguiente, dijo, cuando descubrió, y esto lo encontré interesante, cuando descubrió por fin la tumba de Tutankamón, el arqueólogo Howard Carter se encontró con una imagen que probablemente no había imaginado, el ataúd de oro macizo de Tutankamón. Estaba rodeado de un ajuar que componía más de 5,000 objetos.
En la tumba había desde comida y bebida hasta ropa y trompetas, pasando por arcos de tiro, dagas y piedras preciosas. El faraón había sido enterrado junto a enormes riquezas. Antes de la pandemia tuve la oportunidad de visitar Egipto y visitar ese museo. Realmente impresionante. Tuve la oportunidad de ver el ataúd de oro macizo y ver muchas de estas objetos que fueron encontrados por el arqueólogo Carter. Pero este descubrimiento dio muchas claves a los historiadores y nos debe dar claves a nosotros también. Y esto sirvió para entender mejor cómo había sido la sociedad del antiguo Egipto. Una sociedad, como tantas otras, marcada por los extremos, en los que un pequeño número de personas acumulaba la mayor parte de las riquezas. Y cuando un número pequeño de personas acumula la mayor parte de las riquezas, la mayor parte de las personas son esclavizadas. ¿Por qué? Porque al acumular la riqueza para beneficio personal, le limita, le quita las oportunidades a las otras personas. No les permite a las otras personas vivir una vida de libertad. ¿Y qué significa esto de lo que estamos hablando? Bueno, porque las personas que no tienen los medios económicos, pues no tienen las posibilidades de acceder a la salud y entran en una situación de esclavitud. Y si no tienen los recursos económicos, probablemente no van a poder tener un empleo y tienen una condición de esclavitud en términos de sus posibilidades económicas para tener una vivienda, para pagar la electricidad, para pagar el agua, o en esta época nuestra que es tan importante tener los recursos para comunicarse por vía telefónica, por mencionar. No digamos nada de la población que es esclavizada por no tener acceso a la educación. Y estoy hablando en este caso de Puerto Rico, que tiene, comparado con otros países del mundo, todas las posibilidades. El Departamento de Educación tiene el presupuesto más grande de Puerto Rico, $5 billones. Y tenemos nosotros una población estudiantil, en mi opinión, y yo llevo décadas en el campo de la educación, una población estudiantil esclavizada por no tener los medios para poder desarrollarse como individuo con las destrezas y los valores que necesitan para formarse. Y esto es terrible, porque una juventud que no puede ser educada, una juventud que se condena a la esclavitud, es una juventud que no tiene futuro. Y si la juventud no tiene futuro, el país no tiene futuro. Y ese es el peligro de la esclavitud, ¿verdad? Privaba, si vamos a la esclavitud histórica, ¿verdad? Privaba de posibilidades de futuro, privaba de capacidades de participación cívica, social y política, privaba de todas las posibilidades a quienes estaban sometidos a ella y precisamente el daño a la persona y la desaparición incluso de todos los vínculos, ¿verdad? Todo lo que te hacía ser alguien, ¿verdad? Si uno habla de quiénes somos, siempre hablamos en referencia de nuestra familia, en referencia a nuestra cultura, en referencia a dónde nacimos, en referencia de dónde somos. Esos esclavos que llegaron aquí en esos barcos, toda esa vinculación, todo lo que los definía a sí mismo como personas, al punto de que cuando los legalizan tienen que tomar el apellido de sus amos. O sea, ¿qué más que, o sea, no sigue sometido a esa tara, ¿no? De ahí en adelante. Y uno pensaría, pues no, se abolió la esclavitud, mañana son todos libres, ¿no? Ya escuchamos lo que nos decía Yalibet, y todos recordamos en la historia de Puerto Rico cómo eso desencadenó luego al sistema de jornaleros y cómo eso desencadenó luego a todo el sistema del tema de los arrendados y los sin tierra, hasta que después hubo el parcelamiento de las grandes propiedades y de las grandes haciendas en Puerto Rico. Así que es cómo se daña toda la estructura, ¿verdad?, de lo que hace y forma a la persona. Pero sobre eso seguimos hablando cuando regresemos. Tenemos que ir a la pausa. Esto es Actualidad Pública.
crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública, hoy viernes 22 de marzo del 2024, día de la abolición de la esclavitud, y precisamente sobre las esclavitudes modernas estamos hablando y compartiendo en el programa de hoy con el panel. Lisa. Sí, el Papa Francisco, ¿verdad? Nunca se queda atrás en sus denuncias de estas nuevas esclavitudes, ¿verdad?, que existen y algunas hemos mencionado aquí y que existen en Puerto Rico, ¿verdad? Por más que se quieran disimular o esconder. Hemos leído reportajes que a veces han sacado los periódicos sobre esa trata humana en nuestra isla. Y pues en este escrito tan hermoso del Papa Francisco, hermanos todos, en el 24, el punto 24, muy al principio de esa encíclica, nos dice: reconozcamos igualmente que a pesar de que la comunidad internacional ha adoptado diversos acuerdos para poner fin a la esclavitud en todas sus formas y ha dispuesto varias estrategias para combatir este fenómeno, todavía hay millones de personas, niños, hombres y mujeres de todas las edades, privados de su libertad y obligados a vivir en condiciones similares a la esclavitud. Hoy como ayer, en la raíz de la esclavitud se encuentra una concepción de la persona humana que admite que pueda ser tratada como un objeto. La persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, queda privada de la libertad, mercantilizada, reducida a ser propiedad de otro, con la fuerza, el engaño o la constricción física o psicológica. Es tratada como un medio y no como un fin. Las redes criminales utilizan hábilmente las modernas tecnologías informáticas para embaucar a jóvenes y niños en todas las partes del mundo. Aquí yo pienso que la educación tiene un papel fundamental, ¿verdad? Es la solución de muchos problemas, ¿verdad? Pero también hay que educar a nuestros jóvenes en ese juicio crítico, ¿verdad? En no dejarse mercantilizar, en no permitir ser objetificados, ¿verdad? Como tratados como objetos. Y sigue diciendo el Papa: la aberración no tiene límites cuando se somete a mujeres, luego forzadas a abortar, un acto abominable que llega incluso al secuestro con el fin de vender sus órganos. Esto convierte a la trata de personas y a otras formas actuales de esclavitud en un problema mundial que necesita ser tomado en serio por la humanidad en su conjunto. Porque como las organizaciones criminales utilizan redes globales para lograr sus objetivos, la acción para derrotar a este fenómeno requiere un esfuerzo conjunto y también global por parte de los diferentes agentes que conforman la sociedad. Quizás por eso el Papa habla tanto de organizar la esperanza, porque también las personas que hacen la maldad están organizados. Entonces, si los que queremos hacer el bien y contrarrestar esas fuerzas del mal deseamos hacer una diferencia, tenemos que unirnos y tenemos que organizarnos. Ahí, yendo sobre el tema de esas esclavitudes modernas, solamente algunos datos para que nos demos cuenta de por dónde van las cosas en el mundo. La industria de la pesca, se habla de miles de personas forzadas a trabajar en barcos de pesca donde pueden estar durante años sin siquiera ver la costa, sin pisar tierra firme, sometidos a esclavitud. Tailandia, que es el tercer país exportador de mariscos del mundo, ha sido acusado de que las tripulaciones de sus barcos están compuestas de birmanos y camboyanos forzados a trabajar como esclavos. El tema de las drogas, no solamente en cómo esclaviza la adicción, ¿verdad? Que eso ya lo conocemos muy bien, sino el tema de las fábricas donde se trabaja la droga en los países de primer mundo, no de donde sale la mercancía, sino cuando llegan a Estados Unidos, cuando llegan a países europeos. Se estima que en Reino Unido
en Inglaterra, Gales, Escocia, hay entre 10.000 y 13.000 víctimas de esclavitud llegadas de varios países del centro de Europa, de Asia y de África a trabajar en fábricas de marihuana y en los salones de uñas, donde hay menores que están trabajando allí que realmente son víctimas de trata humana. El tema de la esclavitud sexual, la Organización Internacional del Trabajo calcula que hay 4.5 millones de víctimas de esclavitud, de explotación sexual forzada. La mendicidad forzada, es decir, estar sometidos a ser deambulantes, a pedir en las calles, a vivir en las calles. El informe más reciente destaca que en Europa, Asia, África, América Latina y Medio Oriente hay miles de niños forzados por criminales a pedir limosna en la calle y luego le quitan ese dinero y los mantienen en condiciones infrahumanas. ¿Ah? Hay que entregar, porque están forzados a entregar todo lo que ganan y viven amenazados de castigos. Haití y República Dominicana comparten en el hemisferio americano el porcentaje más alto de población como víctimas de trabajo forzado. Casi el 1% de la población sobre 100.000 personas, tanto en el caso de Haití como República Dominicana. 8º lugar entre todas las naciones del mundo. En el caso de República Dominicana se estima que el 25% de los turistas que visitan la isla participan en el comercio sexual, donde una de cada 4 víctimas son menores de edad. Y el 65% de quienes viven explotación laboral entre dominicanos y haitianos son víctimas en plantaciones de azúcar, de tomates, de arroz y en la industria de la construcción. Guatemala ocupa el lugar 12, el 18 lo comparten Colombia, Perú y Venezuela, y México tiene el número más alto de personas que sufren de esclavitud, 376.000 personas, pero por su volumen poblacional, pues es un escaso 0.29% y por eso no está en el tope de las listas, a pesar de tener el mayor número per cápita. Y el tema principal, el de la esclavitud que ocurre detrás de la puerta de la casa, sobre todo cuando las formas de esclavitud son forzadas por miembros de la propia familia. Como hablábamos ahorita del caso de los adultos mayores o de muchos niños o de muchas mujeres víctimas de distintas formas de abuso y de maltrato. Esta intervención mía va a tener 2 partes. La primera, hablar sobre la pobreza energética. Porque la pobreza energética en estos momentos, estoy hablando ahora del caso de Puerto Rico, pero puede ser cualquier otra parte del mundo, crea unas condiciones de esclavitud extraordinarias. Dijimos aquí la semana pasada, y lo hemos enfatizado hoy, que la pobreza se relaciona con un estado de carencia. Una de las consecuencias más directas de la pobreza es la imposibilidad de acceder a los bienes básicos para vivir, como el alimento, la vivienda y los suministros de energía. Cuando no tenemos posibilidad de adquirir los alimentos, somos esclavos. Esclavos sin alimentación. O si no podemos adquirir una vivienda, somos esclavos sin un lugar donde vivir. Hoy en Puerto Rico, si una pareja se casa y los 2 trabajan, es casi imposible adquirir una casa. No hay viviendas que sean accesibles a una pareja que los 2 estén trabajando. Y por lo tanto es condenada a vivir una condición de esclavitud en una situación de pagar renta. Pero hablamos del tema de los suministros de energía. Cuando una persona o una familia no puede acceder a los servicios energéticos esenciales, como la electricidad y el agua, lo hemos condenado a ser un esclavo que no puede iluminar
correctamente su vivienda o que no puede mantenerla en una temperatura adecuada, en el caso de Puerto Rico en el verano, pero en otros lugares en el invierno, o utilizar electrodomésticos y aparatos domésticos para el disfrute de su vida, como puede ser una nevera, como puede ser una estufa, como puede ser una lavadora. En ocasiones, esta situación de la pobreza energética obliga a las familias a una situación de esclavitud porque tienen que decidir entre pagar la electricidad o pagar la calefacción o pagar la comida. Situaciones que uno anteriormente pensaba que vivía un esclavo, pero eso lo estamos viviendo hoy en el mundo y aquí en Puerto Rico. Estas privaciones crean una gran esclavitud en la población. Entonces, quería también señalar y destacar que esta situación de esclavitud tiene un impacto serio en la vida de las personas, en su, ¿cómo diría? Además de en su situación física, en su situación mental. Porque de momento la persona se encuentra en un mundo como este, que está tan comunicado, que se escribe tanto, que se publica tanto, que está en las redes sociales, darse cuenta la persona que no tiene futuro. Darse cuenta que el Estado, al fin y al cabo, otras personas, les han quitado las posibilidades de futuro. Piense por un momento las miles y miles de personas que están emigrando, digamos, del sur de los Estados Unidos a los Estados Unidos. Que esas personas literalmente son esclavas. No tienen casa, no tienen alimento, no tienen patria porque se tuvieron que ir de su patria y están a expensas de que en algún lugar los acepten. Esclavitudes modernas, pero como mencionaba el licenciado Frontera, miles y miles de personas. Yo acepto aquí, yo quisiera, ¿verdad?, hacer esa aclaración, que este no es un problema fácil de resolver, ni socialmente, ni políticamente, ni eclesialmente. No es fácil de resolver porque es un problema complejo. Y los problemas complejos nunca han sido fáciles de resolver, aunque a veces uno escucha a políticos planteando que son fáciles de resolver. Ahora, lo que sí está claro para mí es que hay seres humanos que actúan para esclavizar a otros y que nada ocurre en esa sociedad cuando hay un ser humano esclavizando a otro. El presidente menciona el tema de la pobreza energética, tema que ha sido denunciado por nuestra conferencia episcopal puertorriqueña. Y pues también el presidente mencionó el tema de esas condiciones de salud mental en la que a veces, estaba hablando Josian sobre los adultos mayores, ¿verdad? Pero esas condiciones que también quizás tienen como detonante pues una situación de precariedad extrema en nuestro país. Y también ha denunciado la Conferencia Episcopal Puertorriqueña ese éxodo de médicos, ese problema de la prevalencia de los seguros médicos, ¿verdad?, que controlan los servicios a los que tenemos derechos todos los que vivimos en Puerto Rico. Y pues sí, añado a eso que empobrece también, que no tengan acceso a esos servicios de salud, a esos médicos, ¿verdad? Que puedan atender su condición mental, ¿verdad? Ese tema que hemos hablado tanto aquí, que hemos mencionado sobre pues la pobreza de condiciones para poder formar una familia, pues por no haber acceso a una vivienda digna, a una vivienda propia. El doctor Colón también muchas veces ha hablado sobre
la dificultad para formar familia, pues porque se consiguen trabajos a tarea parcial, que de nuevo alguien se está enriqueciendo porque es así, te ahorras el tener que dar los beneficios completos a ese empleado, ¿verdad? Entonces mantienes a esa persona en una situación de precariedad, por tanto a su familia en una situación de precariedad, quizás obligándolo, y esto pues, tantas veces vemos mujeres, jefas de familia, obligándolas a tener varios trabajos, ¿verdad? Y a veces pues, con ese afán de superación que nos caracteriza, pues también estudiando para sacar adelante pues una familia, darle una mejor vida a esos hijos, ¿verdad? Que se está criando, que se están criando, ¿verdad? En esa casa. Tantas formas nuevas, ¿verdad? De esclavitud. Esa mirada mundial que nos dio Josian, pues solamente añadiría pues el tema que ha salido a relucir también últimamente de esas minas en algunos países en África de cobalto, ¿verdad? El que es un mineral importante y valioso gracias a todas estas nuevas tecnologías, los celulares, y tienen a niños, ¿verdad? Pues sacando ese mineral precioso, pues en condiciones infrahumanas y también pues sabiendo que afecta a sus pulmones, su salud. Podríamos hablar de los llamados sweatshops, ¿verdad? Esos talleres también clandestinos en sitios como India, como Pakistán, que luego pues las grandes marcas de ropa pues utilizan, pues habiendo pagado pues menos que nada, porque a su vez pues apenas, ¿verdad? Reciben algo que sea digno de llamarse un sueldo, las personas que han estado sin parar, ¿verdad? Con muy poco tiempo de descanso, pues trabajando en esas tiendas. Y pues tantos ejemplos más, ¿verdad? Pienso que algo que es un dato, ¿verdad? Que a mí siempre me ha llamado la atención, es que por lo menos en Puerto Rico hemos sabido tener la conciencia de despertar, valga la redundancia, la conciencia a través de la celebración o la implantación de este día para conmemorar la abolición de la esclavitud antes de Estados Unidos, por ejemplo. Recientemente fue que el presidente actual estableció lo que se llama el Juneteenth, el 19 de junio, como fecha para conmemorar la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Un día que ya nosotros conmemorábamos de antes. Yo quisiera decirle a nuestros radioescuchas, teleescuchas, particularmente a los caballeros, que miren a aquellas personas que han comprado trajes recientemente, o camisas, o pantalones, que miren dónde fueron fabricados. Y ustedes encontrarán Bangladesh, India, México, África, Guatemala. Es en esos lugares donde se están produciendo. Moscú, Rusia, principalmente Rusia. La ropa que hoy compramos, los caballeros, muchas de ellas es producida en estos lugares. Y estoy seguro que se produce en India, en Bangladesh o en África. Es producida bajo condiciones que realmente serían esclavizantes en términos de cuánto trabajo se hace, cuánto cobran esas personas. Y tenemos la medida para saber si hay esclavitud o no. Es cuánto un empleado similar cobra si se estuviera produciendo en Francia o en España o en Estados Unidos. Y sin embargo, ¿cuánto están cobrando esas personas? Yo tuve la oportunidad de visitar en un momento hace unos años atrás, en un periodo
interesantemente largo. India, y fui a varios lugares. Y la riqueza que vi en algunos lugares era impresionante. Y la pobreza que vi en tantos lugares era conmovedora. En términos de las condiciones de falta de salud, de agua, de energía, de transportación. Entonces, eso, los que me lo dijeron, tuve la oportunidad de verlo. Lo mismo me sucedió, no he ido, China es un país grandísimo, he ido a pocas ciudades en China, pero tuve la oportunidad de visitar algunas ciudades en China. Y de nuevo, yo vi más automóviles increíblemente caros en Beijing que lo que he visto en Nueva York o en otros lugares del mundo. Pero sin embargo, la pobreza que vi en algunos lugares eran condiciones también esclavizantes. Entonces, el tema es complejo, vuelvo, insisto, pero el tema es real. Y eso, y al final tú lo mencionabas ahorita, ¿verdad? El tema del acaparamiento y el tema de la riqueza y de querer poseer sin medida y poseer hasta considerar al otro también mi posesión, ¿verdad? Que era una cita que hacíamos del Papa la semana pasada, que pasa por el tema de la corrupción, ¿verdad? Porque esa idea de ya Jesús lo advertía en el Evangelio, no se puede servir a dos señores, o se sirve a Dios o se sirve al dinero. Y el dinero representando todas esas cosas materiales que uno busca, persigue y que terminan atando a uno y sometiendo a uno, porque entonces subyugan quién uno es y cómo uno se comporta a la necesidad de eso otro, ¿verdad? Que viene a llenar un espacio que solamente le corresponde solamente le debe corresponder a Dios en nuestras vidas, ¿no? Y cómo esa idea es la causa de tantos de estos males, ¿verdad? Alguien que se quiere enriquecer y para enriquecerse prefiere tener niños trabajando para no pagarles su salario y abusar de ellos. Alguien que se quiere enriquecer y por lo tanto somete a esta gente al vicio de la droga o a tener que trabajar por la droga hasta el punto de temer por su vida. Alguien que se quiere enriquecer y, como decía Lisa ahorita, pues fuerza abortos para entonces vender esos órganos y esos tejidos. Alguien que se quiere enriquecer y aprovechar de la otra persona y por eso la somete a un ambiente de trata humana o de explotación sexual o de abuso o de tantas otras cosas, ¿no? Y eso se mete como un mal social en el tejido de cada uno y por lo tanto también de la comunidad y del colectivo, ¿verdad? Y por eso el Papa, en aquel escrito que hemos citado otras veces también aquí en este programa de corrupción y pecado, donde advierte que precisamente ese es el mal de la corrupción distinto al mal del pecado. El pecador reconoce su pecado y como reconoce su pecado pide perdón y busca cambiar y busca alternativas. El corrupto llega al punto donde vive de su corrupción, vive de aquello que explota y de aquello que le satisface a tal punto de que pierde el norte moral de las cosas y por lo tanto hasta su propia libertad. Porque entonces si no es capaz de decidir desde un marco moral adecuado, pues se ha vuelto esclavo de aquello que hace, aquella expresión de Facundo Cabral, que decía que el conquistador, por proteger su conquista, se vuelve esclavo de lo que conquistó. Cuando a Abel le preguntan por Caín, y él dice, pero soy yo el protector de mi hermano, que tú me estás preguntando a mí. Y aquí surge exactamente lo mismo. Como mencioné al principio, siempre es un ser humano esclavizando a otro. Y Dios le va a preguntar a este ser humano, óyeme, ¿dónde está tu hermano? ¿Por qué lo has esclavizado? ¿Por qué le has quitado su dignidad? ¿Por qué lo has querido hacer posesión tuya? Me imagino que el ser humano dirá, yo no soy protector de mi hermano. Si las circunstancias me permiten que sea mi esclavo, pues las circunstancias me lo permiten. Exacto. Y el matado no es solo la muerte física, también es apropiarte de su persona y de su dignidad y de su personalidad. Yo recuerdo hace muchos años atrás, tuve la oportunidad de hacer un estudio personal de las personas que fueron
bautizadas y confirmadas en el pueblo de Añasco a principios del siglo XIX. Y me conmovía ver las listas. Fulano de tal, de África. No tenía apellido, era fulano de tal, de África. Como decía José, le borraron la historia. Sí. Lo arrancaron de la tierra de los vivos y lo condenaron a ser esclavo. No tenemos tiempo para más, pero no nos queremos ir sin recordarles que esta semana tendremos, ¿verdad?, la celebración de estos misterios por el cual nosotros, que habíamos sido sacados de la tierra de los vivos, también fuimos devueltos a la verdadera libertad que nos trae la gracia y el ser hijos e hijas de Dios. Ese misterio de nuestra redención en la muerte, en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Leía un texto en estos días que decía: no hay verdad más hermosa que la esperanza. Y eso es precisamente lo que la resurrección representa para nosotros, nuestra gran esperanza, y esa verdad de la resurrección, que es esa verdad hermosa que da sentido a nuestra esperanza cristiana. Así que los invitamos a vivir estos días en recogimiento, en reflexión, en ponernos nosotros también de vuelta a ese encuentro que libera, el encuentro con Jesucristo, y que desde ahí podamos también nosotros ser portadores de libertad para tantos que viven de manera que atentan contra su dignidad y contra su vida y su persona. Por supuesto, el viernes que viene, el Viernes Santo, no estaremos aquí con ustedes, pero el viernes siguiente, en la semana de Pascua, como cada semana, aquí volveremos a estar en Actualidad Pública. Santa y feliz Pascua para todos. Nos vemos en 2 semanas. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública.